días, muchachos. Coménteselo a sus compañeros de ingresar pronto para poder iniciar con comodidad después de la reunión. Son los dos integrantes, que serían los compañeros. Bueno, vamos a pasar a que ingresen. Por chat, compañeros, digan a sus compañeritos que por favor ingresen pronto para poder iniciar la reunión con comodidad. Bueno. Bueno, muchachos, entonces ingreso a los otros compañeros, a Julián David Rodríguez. García ingresó, 8 participantes. Vamos a tratar de iniciar. Por favor, por allá, quien tiene prendido el micrófono, entonces nos colabore. Bueno, muchachos. Cuéntenme, muchachos, si se está viendo bien. A ver, veamos ingreso a 2 compañeros. Si se está viendo bien la imagen y me están escuchando bien, muchachos. Sí, señor. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, esta es la última guía del cuarto periodo. Si esta guía es para 2 semanas y la fecha de entrega es el 25 de septiembre. Posteriormente a eso, vendrá una semana de nivelación de calificaciones para aquellos que todavía están debiendo actividades. Y finalizando esa semana ya vendrá la semana de socialización de notas y reclamos. Entonces son las 2 últimas semanas del periodo. Posteriormente a eso, no sé si el colegio viene a vernos de la semana de receso de octubre, no lo sabemos aún. Esperemos de que ojalá sea para que pues, todos podamos descansar un poquito y podamos de esa manera continuar con nuestro cuarto periodo del año escolar, que pues parece que este año ya finaliza de forma remota. Esperemos a ver si el año entrante pues entonces la situación cambia. Entonces, esta última guía, muchachos, es una guía netamente teórica. Tiene un poquitico la parte matemáticas al final. Aquí cambia un poco lo que estamos trabajando, porque estábamos trabajando con el estado gaseoso. Ahora vamos a trabajar con el estado líquido. Y vamos a iniciar por propiedades del estado líquido. Luego nos quedamos con una de las propiedades más importantes del estado líquido y que son muy útiles para la química, como es el caso de la solubilidad. Todos sabemos que los líquidos son solubles unos en otros, pero no todos los líquidos son solubles unos en otros. Por ejemplo, el agua no disuelve en el aceite, ni el aceite se disuelve en el agua. Son 2 características que tenemos que tener en cuenta y que vamos a analizarlas a mayor profundidad, también tratando de entender las razones químicas por las cuales no se logra que una sustancia se disuelva en otra. Es de comprender que el estado líquido es una de las condiciones de la materia que más vemos en nuestra cotidianidad. Y el líquido más representativo de todos es el agua, que lo vemos en todo nuestro contorno, todo nuestro contexto. Entonces, esta semana y la siguiente vamos a trabajar el estado líquido.
Ya se trabajó bastante del estado gaseoso y casualmente esta semana, el día miércoles y el día jueves, se presentará la evaluación correspondiente a las últimas leyes del estado gaseoso. Ahí se finalizará entonces esta parte de la materia y con lo que vamos a hacer en cuarto periodo y lo que queda en tercero es el estado líquido de la materia y obviamente a mediados de cuarto periodo estudiaríamos una partecita de la química ya un poco más centrada en la química especial, la química específica, como es el caso de la electroquímica y si no la termoquímica, una de las dos. Vamos a tratar de visualizarla, me imagino que será más la termoquímica, dejar la electroquímica para grado 11. Entonces, aquí en esta primera parte, lo que yo les voy a mostrar, muchachos, entonces las actividades, bueno, 25 de septiembre, no lo olviden, la dirección de Classroom, el grado décimo D en la última entrega, pues bastante bien la entrega, unos pocos estudiantes apenas, son como 4 que no entregan guías, ellos van a ser remitidos pues a la dirección del colegio para ver qué se hace con ellos y a la directora de grupo para que nos colaboren con estos muchachos a ver cuáles son las situaciones por las cuales no entregan sus actividades. Pero de resto la gran mayoría del grupo ha entregado sus actividades. Ya han habido trabajos supremamente buenos, trabajos en los cuales se ve dedicación y esfuerzo por parte de ustedes, los estudiantes. Bueno, eh, entonces el tema es estado líquido de la materia, variables del estado líquido y bases de lo que son las mezclas homogéneas en estado líquido, más conocidas como soluciones. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que ustedes comprendan, creen en su cabeza un modelo mental de lo que es el estado líquido y lo puedan describir. Entonces, así muchachos, entonces en esta guía, primero que todo la asistencia de la clase en Zoom que se está valorando, ¿sí? Y luego leemos la parte teórica y las propiedades del estado líquido, comprender conceptos de la clase. Esto es bueno. Y algunas cositas de exploración con respecto al estado líquido, muchachos. Generalmente cuando haces un paisaje, como lo hicimos nosotros en un comienzo, y en una de las guías, te dice representa el estado líquido. Entonces digo, bueno, voy a hacer esta montaña y el estado líquido, ¿cómo lo represento? Empiezo a hacerle rayitas. Es una de las formas más comunes de representar el estado líquido, pero ¿qué tiene que ver esta representación de rayitas con la química? Pues es algo muy simple. El estado líquido y las moléculas no tienen un grado de atracción tan fuerte como en el estado sólido, es decir, pero no están tan libres como en el estado gaseoso. Es un estado intermedio. Y eso hace que las moléculas puedan desplazarse unas con respecto a otras. Y al desplazarse, entonces estas rayitas que representan acá, como lo muestran la mayoría de los dibujos, nos muestra el comportamiento de las láminas de líquido desplazándose unas sobre otras, como las hojas del cuaderno, unas desplazando sobre otras. Ahí nos centramos un poco más en el modelo de la materia, pero no es en una sola dirección, sino en todas, en vertical, sino que generalmente los líquidos los vemos sobre la superficie desplazándose en forma horizontal. Es porque la gravedad los hace comportarse de esta manera. Sin embargo, si los viéramos sin gravedad, entonces todos los líquidos estarían dispersos por todas partes. Estarían las finísimas gotas dispersas por todas partes y sería muy difícil poderlos almacenar en un recipiente o poderlos almacenar en una superficie específica. Como nos damos cuenta, muchachos, los líquidos todos tienen volumen definido, pero no tienen forma definida. Entonces, como tienen volumen definido, tienen densidad fija. A diferencia de los gases, no son compresibles, es decir, que ellos prácticamente no permiten ninguna compresibilidad. Por lo tanto, una de las características más descriptivas de los líquidos es ¿cuál? La densidad. Entonces, aquí viene esta primera pregunta, muchachos, se pregunta a cualquiera de ustedes. Yo les dijera, muchachos, la densidad es, como ya lo hemos visto también en gases, es la masa dividida entre el volumen. ¿Cómo haces para medir la densidad del agua ahí en casa? ¿Qué tienes que hacer? Medir la masa de cierta cantidad de agua y luego medir ese volumen de agua. ¿Cómo mide los dos? ¿Cómo mide los dos? A ver cómo harían, muchachos, ustedes en este procedimiento. ¿Cómo medimos la masa de agua y el volumen de agua? Y luego los dividimos.
para obtener la densidad del agua. ¿Cómo haríamos eso en casa? ¿Cómo tomamos estas dos medidas? Ustedes a ver quién tiene alguna idea de cómo medir una masa de agua y un volumen de agua ahí en casa. ¿Cómo lo harían? A ver, muchachos, piensen, porque recuerden, en esta guía, una parte de uno de los trabajos del saber es hacer este experimento, medir la densidad del agua en casa. Entonces, cada uno va a describir allí, en esta guía, en la parte del saber, cada uno va a describir cómo hace para medir la densidad del agua ahí en casa. Recuerden, si ustedes consultan los libros o consultan el internet, la densidad del agua siempre es 1 gramo por cada centímetro cúbico. ¿Eso qué quiere decir? Que un centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo aproximadamente. Claro, pero bueno, si el agua, alguien dice, si el agua no está pura, no, si no está pura, pues no, su densidad no va a ser 1. No está pura significa que hay sustancias disueltas. Caso del agua de mar, no tiene densidad 1. Pero el agua potable, la mayoría tiene densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Cómo vamos a comprobar eso? Entonces, la mejor forma de comprobar eso, muchachos, entonces es simplemente cómo medimos en un vaso cierta cantidad de agua. Hay varias maneras de hacerlo. Un instrumento fácil que podemos conseguir para medir la densidad es la jeringa. Con la jeringa medimos el volumen. Entonces, medimos cierta cantidad de volumen de agua con la jeringa hasta que llenemos cierto volumen del vaso. Entonces, de a 5 centímetros cúbicos hasta que llenemos cierto volumen del vaso. Pero luego para pesar la masa, porque con eso ya sabemos que si llenamos hasta 5 centímetros cúbicos de la jeringa y si utilizamos 10 veces este volumen, entonces tendríamos 50 centímetros cúbicos. Ya tendríamos el volumen. Pero ¿cómo medimos la masa, muchachos, de esa cantidad de agua? Pues algo muy sencillo. Buscamos una balanza o una gramera. De pronto, pues ahí en la carnicería nos dejan, o muy seguramente donde venden lanas o estas cositas nos dejan. Cogemos un vasito y primero lo pesamos en vacío, solito. Luego le agregamos los 50 centímetros cúbicos de agua y volvemos y lo pesamos. Para obtener la masa del agua sola, pues le restamos la masa del vaso menos la masa, perdón, a la masa del vaso más agua le restamos la masa del vaso, o sea, la descontamos. Y de esa manera tendríamos la masa de agua dividida entre ese volumen de agua, nos tiene que dar una densidad aproximada de 1. Ese es un experimento que tienes que hacer y tienes que comprobarlo. Puedes tomarle fotos de tu procedimiento y colocarlas ahí en el cuaderno, de manera que el profesor pueda comprobar de que efectivamente hiciste esta práctica ahí en tu casa. Bueno, entonces ahora dice el punto 2, si colocas una cantidad de aceite de cocina dentro de un vaso con cierta cantidad de agua, podrás ver que un líquido queda sobre el otro. Esto se debe a que no se pueden disolver en uno en el otro, o sea, son líquidos inmiscibles. De esta misma manera, porque tienen diferente densidad. Explica más sobre esto en la clase de Zoom. Al tener diferente densidad, si yo coloco agua y aceite, uno va a quedar en la parte de arriba flotando encima del otro. El que queda flotando, obviamente, es porque pesa menos. El que queda en el fondo es porque pesa más. No sé si habrán hecho este experimento allá en la cocina. Si toman ustedes un poquito de agua y luego le colocan un poquito de aceite, puede ser con un gotero, bueno, lo que sea, se van a dar cuenta que el que queda en la parte de arriba es el aceite y el que queda en la parte de abajo es el agua. Eso se debe específicamente a que el aceite pesa menos que el agua, por eso queda flotando. Este mismo principio lo utilizan los barcos para flotar en el mar, para flotar en los ríos. Obviamente, el líquido, el agua pesa mucho más de lo que pesa el barco. Si el barco pesara más que el agua, entonces se consumiría. Pero nos damos cuenta que el líquido pesa más que el barco. La única manera que se hunda el barco es que el agua ingrese dentro del barco, o sea, de esa manera lo hace más pesado. Lo cual nos muestra que un buque de agua, el volumen del buque completo en agua, sería mucho mayor en masa que el volumen
del buque como tal. Por eso logra flotar. Hay algunas características que nos permiten comprender algunas cositas. Por ejemplo, en primaria te dijeron, toma una bolita de plastilina, ¿sí? Un poco de plastilina, conviértelo en bolita, luego con él haz un plato. Si colocas esta bolita de plastilina hecha una bola completa, la colocas en agua, se va al fondo. Pero si tomas el otro en agua, el que no está así, y lo colocas, flota sobre el agua. Esto se debe a la densidad. Si te das cuenta, la densidad en las condiciones B es mayor que en las condiciones A. ¿Por qué hay ese cambio? En las condiciones B el volumen cambia, se hace más grande. En las condiciones A el volumen se hace más pequeño. Pero en las condiciones A se va al fondo, pero en las condiciones B flota. Eso es un experimento que muy seguramente hiciste en primaria, cuando el profesor te trató de enseñar el principio de la conservación de la masa y te dio cierta cantidad de plastilina para que hicieras muchas figuras. Ves que con la misma cantidad de plastilina hiciste muchas figuras, lo cual nos muestra que la materia puede cambiar de forma y sin cambiar de masa. Asimismo ocurrirá aquí. Muchas de las veces los profes un poco que fueron más allá pusieron a los chicos a hacer este experimento para que lograran comprobar algo de la densidad. Bueno, vamos a ahorrar aquí para avanzar un poco más en la exploración y lo que se persigue en esta guía que el estudiante se aprenda. Aquí está la parte de exploración que tienes que ir tú mismo, ir revisando este concepto con algunas circunstancias de tu cotidianidad. Bueno, ahora mira esta parte que yo quiero que se comprenda bastante. Tomas un poco de miel, coges un plato, lo inclinas, un poquito inclinado, y con un gotero le colocas un poco de miel y un poco de agua. Y vas a contar el tiempo, quién de los dos llega primero a la parte de abajo del plato, si la miel o el agua. ¿Quién se desplaza más rápido? ¿Cómo llamas a esta propiedad de que unos líquidos se desplacen más rápido que otros en planos inclinados? No solamente en planos inclinados, sino también a través de tuberías. ¿Cómo le llamas a este fenómeno que hay algunos líquidos que se desplazan más rápido que otros, tanto en planos inclinados como en tuberías? Entonces, esto es algo que vamos a comprender aquí. Si puedes observar un vaso de agua de abajo hacia arriba, y eso yo te invito a que lo hagas fácilmente en tu casa, lo puedes hacer. Tomas un vaso de agua, bueno, un vasito, le agregas agua, y si tú lo ves de abajo hacia arriba, vas a encontrarte con esta superficie, ¿ya ves? Vas a ver esta superficie que separa el resto del ambiente del líquido. Esta superficie tiene un nombre, porque aquí hay un comportamiento diferente del líquido que al resto, y lo puedes ver con plena facilidad. O cuando estás en el fondo de la piscina, miras hacia arriba, ves un techo dentro del agua. Eso nos indica que ahí esta parte del líquido es una propiedad. ¿Ves? Entonces, ¿por qué crees que una gota al caer toma forma de cono? Una gota de agua, tú lo vas a explicar. ¿Por qué toma forma de cono? A ver, porque ustedes toman forma de cono la gota de agua cuando cae. Entonces, hay que analizar. Por eso cuando el mundo científico se basa en que entre más descriptivo y más detallada sea su observación, va a ser más válida para poder comprender el mundo. Entonces, aquí si ves la capita de agua, esa capita trata de cerrarse, trata de formar como una capa protectora de líquido. Entonces, eso es una propiedad que tienen los líquidos y la vamos a estudiar. Si te has dado cuenta, en ocasiones los insectos se pueden parar en esta superficie. No sé si te has dado cuenta, aquí en la guía hay unas fotos. Los insectos pueden pararse sobre esta superficie. Ellos pueden pararse ahí, sobre esa superficie, inclusive caminar sobre ella. Esto es algo que también nosotros vamos a revisar aquí con esta guía. ¿Por qué crees que sucede esto? Vamos a comprenderlo aquí. Si cae sobre una superficie plana una gota de agua, este es un fenómeno que te invito a que también lo hagas. Tomas tres líquidos, uno es agua, otro es miel, bueno, otro es diferente. Uno, bueno, mercurio no, porque es un poquito tóxico. Aquí sí, más bien utilicemos agua, aceite, glicerina, que también nos sirve. Esa la venden en las droguerías.
vale como 1.000 pesitos el frasco, la utilizan para destapar los oídos después de los viajes. Bueno, si tú colocas en una superficie y dejas caer diferentes gotas desde cierta altura con el gotero, algunas gotas van a permanecer así, otras van a encontrarse de esta forma y otras quedan completamente desparramadas que no se vio exactamente dónde finalizar y dónde terminar. Eso se debe también a la misma propiedad que estábamos viendo ahorita, que es la propiedad en la cual la gotica de agua se cerrada. Entonces, bueno, si tú vas a colocar 3 gotas, unas de aceite, otras de mercurio y otras de agua, entonces, ¿cuál tendrá cuál será? ¿El mercurio o el agua o el aceite? Lo que tienes. Esto es el agua, el mercurio o el aceite, y cuál será. Entonces, eso trata de imaginar por qué ocurre eso. A veces nos parece tan simple lo que nosotros vemos, pero tenemos que ser más detallados en nuestra observación, porque el mundo científico y el mundo al cual nos invita a esta asignatura a ingresar es el mundo de la observación al detalle. Entonces no es simplemente conformarnos con una pequeña descripción, sino ir más allá, el por qué. ¿Por qué crees que esto entonces se está presentando de esta forma? Bueno, ahí están las preguntas de exploración, algunas fotos del comportamiento de los líquidos. Tú te das cuenta que al que cayó esta gota, levantó esta superficie y mire cómo trata el líquido de cerrarse, de formar una capa que lo protege, que lo cierra. Lo mismo aparece aquí en esta gota que alcanza a desprenderse. Si tú te das cuenta sobre la superficie, la gota cuando ingresa levanta lo de lado en un proceso de conservación de la materia. La gota aquí tratando de dibujarla, levanta el líquido que está al lado, ¿ya? Pero el líquido que está al lado sube y luego baja. Ingresa la gota, el líquido que está al lado, aquí ya, por ejemplo, ingresó la gota, subió la parte, porque se trata tanto la gota como el resto del líquido trata de mantener la ley de que dos sustancias no ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, son muchas las descripciones que nosotros tenemos del mundo del estado líquido, que es un mundo impresionante. Entonces, eh, el líquido más importante para el equilibrio biótico y no biótico es el agua, el cual es un líquido polar mojante, es decir, esta parte mojante significa que moja y se debe a la polaridad. El agua es un líquido de polos positivos y negativos. Y cuando se acerca a una superficie, induce cargas, genera cargas, también induce cargas, y hay una cierta atracción, haciendo entonces que se adhiera a la superficie debido a esa atracción. Si lo ven hacia aquí, orienta sus cargas negativas y hacia aquí a orientar sus cargas positivas. Y entonces induce una atracción, lo que le llamamos la mojabilidad, y eso se ve a la polaridad que tiene este líquido. Entonces, en una situación que te parece normal, pero si imaginas un poco más, vas a descubrir algo muy asombroso que describe estas situaciones, que el mundo científico, a ti te parecía normal, por ejemplo, que líquidos como el agua mojaran, pero realmente, ¿qué es eso? Ahí es donde entonces viene la gran explicación del mundo de los científicos, tratando de mostrar modelos explicativos de qué es lo que estaba sucediendo allí. Bueno, continuando entonces, aquí te doy un modelo de cómo es el comportamiento de las moléculas de líquido. La atracción entre moléculas, o sea, los enlaces intermoleculares, permiten una buena adhesión, pero una adhesión no tan fuerte, o sea, si se desplazan unas capas sobre otras, eso se debe a que sus enlaces son covalentes polares, en el caso del agua. O sea, sus enlaces tienen una diferencia, los elementos que están conformando una molécula de un líquido tienen una diferencia de electronegatividad menor de 1.7. Entonces, ese es un modelo en el cual las partículas se encuentran en continuo movimiento, no en continuo movimiento, pero sí se pueden desplazar unas con otras, y debido a que a esto se les puede hacer un esfuerzo en cualquier circunstancia y lograr desplazar un cúmulo de moléculas de un lado hacia el otro. Bueno, aquí vamos ahora
Eh, las partículas que forman el líquido están relativamente cerca una de otra, pero no suficiente como para comportarse como un sólido, ni tampoco tan lejos como para comportarse como un líquido. La partícula en el líquido tiene mayor energía cinética que las partículas en el sólido correspondientemente. Como resultado, las partículas en un líquido se mueven más rápidamente en términos de vibración, rotación y traslación. Entonces, ya que las partículas se mueven más rápido, estas ocupan un mayor espacio en el líquido. Entonces, no se puede explicar las densidades relativas entre sólidos y líquidos solamente considerando las diferencias en la energía cinética de las partículas. Algunas cositas que tenemos que leer para nuestro trabajo. Yo este dibujo lo hago, muchachos, es un modelo de cómo se comportan las partículas pequeñas en el agua. El agua está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pues bien, el átomo de oxígeno es negativo, mientras que el átomo de hidrógeno es positivo. A pesar de que son covalentes, comparten electrones, la gran electronegatividad del oxígeno hace que los electrones se vayan hacia su lado, creando cargas negativas. Y esas cargas negativas generan atracción con los positivos. Aquí negativas con las positivas, atracción. Y por eso entonces, cuando se acercan unos con otros, aumenta entonces la atracción entre moléculas, pero inmediatamente también se acercan positivos con positivos que se rechazan, lo cual manifiesta una atracción-rechazo todo el tiempo y hace que entonces las partículas puedan moverse en unas con respecto a otras y de esa forma el comportamiento laminar de un líquido, es decir, como unas láminas de cuaderno, como unas hojas de cuaderno, unas sobre otras o unas hojas de un libro, pero en todas las direcciones. Ahí está el modelo molecular del agua y el comportamiento covalente polar. Entonces, en lo que lo revisen, muchachos, las propiedades de los líquidos que vamos a revisar en esta parte, entonces son muy sencillas. Primero que todo, la densidad, que van unos problemitas acá, luego la tensión superficial, luego la viscosidad y luego la presión de vapor de líquido. Son 4 propiedades. Ah, bueno, miren la capilaridad que aquí nos faltó, en la capilaridad de un líquido, que es también una consecuencia de la tensión superficial. Es también una consecuencia de la tensión superficial, la capilaridad. Entonces, no olvidemos, estas son las propiedades de los líquidos. Entonces, con esas características, lograr diferenciar unos líquidos de otros. Algunas, como la viscosidad, dependen de qué cosa, de la temperatura. Pues en el caso de la miel, si la calientas, se hace menos viscosa, lo que le sucede a los aceites. La primera propiedad, muchachos. Sí, dime. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Quién tomado el micrófono? ¿No? Bueno, entonces, la densidad. ¿Qué es la densidad? Ya vimos al comienzo, masa sobre volumen. ¿Sí? En el caso del agua, la densidad es 1. El alcohol pesa menos que el agua. El aceite de cocina pesa menos que el agua. Aquí les muestro un esquema de cómo medir la densidad en laboratorio. Un recipiente graduado en mililitros, un volumen. Luego mido el volumen del recipiente y ahí está. Masa de la probeta vacía, 23 gramos cuando está solita. Pero luego cuando le agregamos agua pesa 63.3 gramos. Entonces lo restamos, nos da 40 gramos y la densidad sería entonces esos 40 gramos dividido entre el volumen, que serían 40 centímetros y nos daría 1 gramo por centímetro cúbico para el agua. Es más o menos un ejemplo para medir la densidad del agua. Luego, si nosotros decimos, vamos a ver la masa de 600 centímetros cúbicos de alcohol, sabiendo que la densidad de alcohol es 0.8, entonces aquí ocurre algo que es muy particular. La densidad, que es masa sobre volumen. ¿Pero qué nos están preguntando? Masa. Como ese es el que nos preguntan, tenemos que despejarlo. Entonces el volumen sube a multiplicar, quedaría densidad por volumen igual a masa. Eso es un ejercicio muy práctico. Entonces, mírenlo, aquí está. Multiplicamos 0.83 gramos sobre centímetro cúbico, que es la masa de la densidad del alcohol. Gramos sobre centímetro cúbico, que es la densidad del alcohol. Lo multiplicamos por el volumen, que son 600 centímetros cúbicos. Y miren lo sencillo, muchachos, aquí son ejercicios muy fáciles. Cancelamos centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y nos da la masa del alcohol, que es 0.83 por 600, nos da 498 gramos. Ahí está, entonces,
muchachos, bueno, aquí borramos un poquitico. Ahí está en la guía también explicado para que ustedes lo puedan revisar las veces que quieran. Igualmente el video lo pueden revisar muchas veces. Entonces, bueno, otro ejemplo es hallar el volumen de 500 gramos de glicerina, cuya densidad es 1.2 gramos sobre centímetros cúbicos. Si tenemos en cuenta la fórmula de densidad masa sobre volumen, nos preguntan por el volumen. Volumen es al revés. O sea, aquí en esta parte lo que hacemos es despejar el volumen. Subí aquí a multiplicar, que haría volumen por densidad, igual a masa. Pero como tenemos que despejarlo, entonces esa densidad pasa a dividir. Entonces, ¿qué volumen es qué? Masa sobre densidad. Como puedes verlo acá. Entonces, la masa son ¿cuánto? 500 gramos. Y la densidad ya la tenemos 1.2 gramos sobre centímetro cúbico. Cancelando los gramos y nos dan centímetros cúbicos, que es el volumen que nosotros tendríamos a bien a ver para despejar. Bien. Entonces, con esto ya tenemos el comprendido suficiente para poder desarrollar los ejercicios del ACET, que tienen algunos problemitas de densidad. Y pues tú también, si quieres revisar este concepto ampliado en el internet o ampliado donde quieras, para que comprendas un poco más el estado líquido. Otra propiedad de los líquidos es la viscosidad. La viscosidad es una propiedad que tienen algunos líquidos como la miel. La miel le cuesta mucho trabajo pasar de un recipiente a otro. Lo mismo va a suceder con la glicerina, si tú la consigues. Bueno, sí la consiguen porque la venden en todas las droguerías. Pero se dan cuenta cómo es de viscosa. Entonces, es una resistencia que tiene todo el líquido a fluir. Pero la viscosidad depende de la temperatura. O sea, si yo caliento el líquido, disminuye su viscosidad. A mayor temperatura, menor viscosidad. Entonces, aquí vemos el efecto de todos estos, en esta fotografía, de líquidos muy viscosos, como el que tenemos acá. Este es muy viscosa, pero miren cómo va descendiendo la viscosidad, cómo va descendiendo, y aquí ya son líquidos muy fluidos. En el último, y vemos esta foto, que es muy descriptiva de esta capacidad, y esto se debe a que las capas que se forman moleculares del líquido producen mucha fricción unas con otras, tanta fricción que no permiten una fluidez muy suave. Algunos líquidos son inmóviles por tener tanta viscosidad. Caso de esos es el vidrio, que el vidrio es un líquido que parecía sólido, pero realmente es un líquido. Si el vidrio fuera sólido no sería transparente. Es un líquido demasiado viscoso, tanto así que no puede fluir. Entonces es algo para que lo analicen, muchachos. Dentro del punto de vista de la química, el vidrio no se considera un sólido, sino que se considera un líquido con una altísima viscosidad. Bien, aquí ya tenemos otro ejemplo en esta fotografía de lo que es un líquido viscoso, parte derecha, y un líquido fluido, parte izquierda. ¿Sí? Son muchas formas las que utilizamos para medir la viscosidad. La viscosidad es una propiedad que se puede medir también en los talleres de los autos, bueno, simplemente hacen una ranurita en una superficie y colocan una gotica del aceite y cuentan el tiempo que gasta en bajar en este plano inclinado, la gotica del aceite, en ese planito inclinado, colocan la gotica en la parte de arriba, tiene una inclinación estándar para todos, para medir los aceites, todos tienen una inclinación estándar, aquí coloco el ángulo. Entonces, colocan la gotica y cuentan cuánto gasta el líquido en bajar. Si su viscosidad es buena, gasta bastante tiempo. Pero si ha perdido viscosidad, si ahora entonces su viscosidad, el aceite baja muy rápido. Para los autos, el aceite se recomienda que sea viscoso, que mantenga su viscosidad a pesar de las altas temperaturas, porque eso garantiza que va a evitar que dos superficies sólidas en movimiento entren en contacto, porque si entran en contacto se van a desgastar. Entonces lo que las va a separar es obviamente el aceite, y si está bastante viscoso, entonces él no se va a dejar ni comprimir ni nada, pero sí va a permitir que las dos superficies no entren en contacto. Bueno,
Ahí está la viscosidad, muchachos. Revísenla, revísenla por allá en la industria petrolera, le llamaban los POIs, los centipoise. El agua tiene 10 centipoise de viscosidad, es como una medida relativa que se utilizó. Y también ustedes revisen lo que es la tensión superficial. La tensión superficial es esa capita que les hablé al comienzo. Y como vemos en este dibujo, en la tensión superficial, los insectos prácticamente se pueden parar sobre el agua. ¿Sí lo ven? Entonces, la tensión superficial es esa capita superior. ¿Y por qué se forma esa capita? Porque la atracción entre moléculas ahí es mayor que en el resto del líquido. O sea, las moléculas aquí están más atraídas y por eso entonces los insectos pueden tener esa característica que puede separar. Vamos aquí a mirar otros fotos que las puede recorrer. Bueno, aquí nos explica por qué en la superficie las moléculas se atraen más que en el resto, que miren aquí están sometidas a más fuerzas. Okay, aquí vemos una foto del insecto poniéndose ahí. Y la tensión superficial es esa capa, como vemos aquí el caso de este leopardo tratando de salir del agua, entonces queda, queda completamente cubierto por esta capa, como vemos ahí. A todos nos ha pasado. Bueno, el caso de este clip flotando sobre este líquido, también la tensión superficial nos genera esto. La tensión superficial es esta capita que trata de cerrarse y como proteger el líquido. Los líquidos tienen diferentes tensiones superficiales. Esto se debe específicamente a la pureza y a otras propiedades. Las tensiones superficiales se miden en newton por metro, pero no les vamos a dar aquí trabajo matemático, porque es muy complejo, se necesita matemática muy superior. La capilaridad es la propiedad con la cual logran ascender los líquidos en una superficie, en un capilar, en un tubo muy pequeñito. Vemos aquí este comportamiento del agua, mire el comportamiento, cómo trata de adherirse debido a su polaridad hacia las paredes del recipiente. Y esto entonces lo que le llamamos una alta polaridad. Gracias a la polaridad, a través de los tubos del tallo, el agua puede subir a la parte muy alta de los árboles. Y esta propiedad que la vamos a estudiar en la siguiente clase se llama la solubilidad. Entonces, muchachos, esta reunioncita pues la dejamos más o menos hasta ahí. Lo de la solubilidad, pues que es soluble, lo vamos a trabajar en la siguiente clase. La dejamos en la mitad de la guía para que la vean qué es el jabón, qué es la acción dual del jabón, la temperatura de la solubilidad en el agua, con diferentes solutos. Ahí lo pueden ustedes clasificar para que lo vayan resolviendo. Algunos valores de solubilidad, algunos ejercicios, qué es concentración, qué son las unidades específicas de la solubilidad y las actividades que generan calificación. Entonces, muchachos, ese sería más o menos el trabajo que hay que hacer para esta semanita. ¿Cuál es? Repasar. ¿Repasar qué? Repasar esta parte que tiene que ver con características de los líquidos, que si se dan cuenta, muchachos, está bastante sencillo. Solo es teoría, no tiene nada así complicado, solo es teoría. Entonces ustedes van a revisar esta teoría. Estoy tomando las capturas de pantalla. Entonces ustedes van a revisar esta teoría y con esta teoría entonces, bueno, que trabajar en esta semanita, pues bueno, lo importante es que se vaya leyendo en esta semana, que se lea lo que estamos tratando de realizar. Entonces vamos a leer tensión superficial, viscosidad, densidad, capilaridad, propiedades de los líquidos. Vuelvo y repito, densidad, tensión superficial, viscosidad, capilaridad. Vamos a leer esas propiedades de los líquidos y vamos a comprenderlas más. Vamos a hacer algunos ejercicios de densidades. Recuerden muy bien, muchachos, que la semana recuerden, muchachos, que esta semana presentan su evaluación. Entonces, de la semana pasada, de la última parte de gases. Bueno, está a punto que se acabe. Les deseo muchísimos éxitos y que saquen mucho provecho de aprendizaje. Sigan siendo el grupo que son, muy buen grupo, trabajan bien, sigan siendo el grupo que son. Esperamos obtener buenos resultados de aprendizaje, muchachos. Cualquier momento se corta. Entonces, un gran abrazo a todos y esperemos sacar buen provecho de aprendizaje con el estado líquido, con lo que estoy proponiendo para para comprender esta semana. Bien, muchachos, bueno, les doy un gran abrazo.